Hello trotamundos y bienvenidos a Maribel TV. Yo soy Maribel, su amiga mexicana en Alemania, y en esta ocasión les voy a hablar de diferencias entre las familias en México y en Alemania. Como nosotros sabemos, dentro de un mismo país o una misma cultura puede haber también diferencias, no todas las familias son iguales, así que vamos a tratar de generalizar un poquito y encontrar elementos que son muy comunes tanto en las familias en México como en Alemania para poder compararlas y ver cuáles son las diferencias y similitudes que hay. Si les gusta todo este tema de vivir en Alemania, aprender un poco sobre diferencias culturales y el idioma, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse mis nuevos videos. Y ahora sí, comenzamos. La primera diferencia, que es pues la más notoria, es que las familias en Alemania son mucho menos numerosas que las familias en México. Una familia en México tiene un promedio de 2 a 3 hijos, mientras que una familia alemana tiene un promedio de 1 hijo. Y conozco muchísimas parejas que deciden no tener hijos nunca. Y esta es una pregunta que se hacen muchos extranjeros, sobre todo, ¿por qué pasa esto en Alemania si es un país del primer mundo, con una buena economía, con empleos, y el gobierno da apoyo financiero a las familias, a los padres? ¿Por qué los padres deciden solamente tener un hijo o no tener hijos? Y hay varias teorías que explican el porqué de esta baja en la tasa de natalidad en Alemania. Una de ellas es que en Alemania, más que en otros países, es muy fuerte este deseo de las mujeres de continuar con su carrera profesional. Para las mujeres en Alemania es bien importante ser independientes financieramente, sentirse realizadas de manera profesional. Y hay muchísima competencia. Entonces, normalmente a la edad que deciden tener hijos, pues ya tienen a lo mejor un buen puesto de trabajo y les cuesta trabajo la idea de pues aceptar sacrificarse por varios meses o por años, quedándose en casa a cuidar a su bebé. Tengo que decir que hoy en día también esto va cambiando, porque ya el gobierno también apoya más a los padres de familia para que puedan recibir una compensación si es que trabajan a lo mejor menos horas en su trabajo, para que puedan apoyar a las mujeres y las mujeres también puedan regresar al menos medio tiempo a su trabajo. Entonces ya hay un poquito más de equilibrio, pero en la mayoría de los casos la madre es la que se queda en casa, y a pesar de que si es empleada fija recibe apoyo de parte del gobierno y de parte de su empleador, o sea, recibe una parte de su salario, pues no es el salario completo. Ya son 3 personas en la familia y ya no reciben los 2 sueldos completos como antes, sino solamente sueldo y medio o tal vez menos. Entonces es por eso que económicamente, digamos, muchas veces para la mayoría de las familias no es viable que la mujer se quede tanto tiempo en la casa cuidando al bebé. Obviamente también hay diferentes tipos de soluciones a esto. Una de estas soluciones es dejar al bebé en una guardería, pero las guarderías en Alemania son bien escasas, están súper competidas. De todos los niños o de todas las familias que buscan una guardería en Alemania, solo el 3% tiene chance de poder hallar un lugar. Lo tienen que pedir mucho tiempo antes. Incluso en unas guarderías está loco, porque tienen que pedir pues el lugar para su bebé desde antes que nazca. O sea, está en serio loquísimo esto, súper complicado. Así que pues esa posibilidad de dejarlo a que cuiden el bebé mientras la mujer trabaja es casi nula. Y esa es otra diferencia que puedo encontrar, porque yo tengo esa impresión, y díganme en los comentarios si están de acuerdo conmigo, de que en México este apoyo que recibes por parte de tu familia para criar a tus hijos es mucho mayor que en Alemania. Allá, por ejemplo, si mamá y papá tienen que ir a trabajar, los abuelitos muchas veces te echan la mano con los niños, o una tía o alguien de confianza en la familia. Siempre encuentras a alguien que pueda ayudarte a cuidarlos, y si no encuentras a alguien de la familia, hay opciones de guarderías, y pues
son mucho menos escasas que en Alemania. Aquí, además de ser escasas, olvidé mencionar, son súper caras, así que el poquito salario que te queda, pues ahí se va todo en la guardería y pues no es una opción. Entonces eso ayuda mucho, ese apoyo que tienes de parte de la familia, que aquí en Alemania no es que no te lo quieran dar, sino que muchas familias están, pues digamos, regadas por toda Alemania o por otros países, entonces no es igual de fácil que manejar 10 minutos y dejar al bebé con la abuelita allá en México, ¿sí me explico? Entonces, esa es otra diferencia que pude encontrar. Y hablando de que todos están regados, otra característica distintiva que tienen las familias en Alemania es que, digamos, son más dispersas, no tanto en el aspecto de que vivan a lo mejor lejos, sino de que cada elemento es más independiente. Por ejemplo, aquí en Alemania los niños, por ejemplo, desde los 16, 17 años, muchos ya están pensando el día en el que se van a mudar fuera de la casa, ya se quieren independizar, vivir solos, y eso al menos en mi caso no pasaba, no sé hoy en día cómo sea en México, pero yo siento que en México la edad para dejar el nido es mucho mayor que en Alemania. Muchas veces hay casos de personas que tienen más de 30 años y todavía siguen viviendo con sus papás, ¿no? Todos en la misma casa. Y aquí no, aquí muchas veces después de los 17, 18 años máximo, ya los papás se quedan solos. Y no es así como en México, de que en muchos casos los abuelitos, por ejemplo, viven en la misma casa. Ya cuando estén bien viejitos, muchas veces pues se mudan todos juntos, ¿no? Con los nietos y todo. Aquí es así de que los abuelitos viven por una parte, los papás por otra, los hijos por otra, ¿saben? Esa unión de vivir en la misma casa o al menos vivir cerquita no es tan común. Sí se llega a dar, pero por cuestiones de estudios, de trabajo o porque así se quiere, pues viven en otros lados. Y profundizando un poquito más en el tema de los abuelitos o las personas de la tercera edad, es muy común en Alemania que ellos vivan en su casa, independientes, y no tanto porque no quieran estar con sus hijos o sus hijos no quieran estar con ellos, sino porque simplemente disfrutan de su autonomía. Yo me quedé en shock, en serio, al ver cómo las personas de tercera edad aquí son tan, no sé, tan libres, hacen tantas cosas, tienen un montón de hobbies, tienen sus jardines súper bonitos o van a clubes que para jugar, los ves que se juntan con más viejitos como para salir a tomar un café, a platicar, van súper bien emperifollados, bien arregladitos, viajan un montón. Los viejitos alemanes son súper paseadores, vayan, tienen una vida social a veces mucho más activa que la de uno que está mucho más joven, porque ya disfrutan su independencia, ya no tienen que preocuparse por los hijos y cosas así, entonces tienen otra mentalidad, ¿saben? Yo siento que es una mentalidad muy distinta a las personas de la tercera edad en México. No quiero decir que todos son así, pero la mayoría es así. Entonces a ellos les gusta estar en su casa haciendo sus cosas, siguiendo su rutina, y cuando por alguna razón, ya sea por motivos de salud o porque se quedan viudos o ya simplemente no quieren vivir solitos en su casa, entonces en la mayoría de los casos ellos mismos deciden inscribirse a un asilo de ancianos, a una casa para personas de la tercera edad. De hecho, muchas personas desde que están jóvenes empiezan a ahorrar su dinerito para que cuando llegue el día ya puedan a lo mejor vender su casa o dejar su departamento e irse a vivir a uno de estos asilos de ancianos. Hace poquito, hace como una semana, sacaron en la televisión un documental de el nivel, por ejemplo, la calidad que tienen estos lugares. Yo nunca he podido pues entrar a ver uno, no los conozco por dentro, pero en este documental pude ver que tienen súper bien, cómo los cuidan, cómo los atienden, juegan con ellos, hacen excursiones, los llevan para todos lados y no sé, los divierten, los hacen sentir bien mientras que cuidan de su salud, y obviamente pues también la familia va a visitarlos, de vez en cuando salen de visita con la familia, se quedan con ellos, luego regresan, ¿saben? Entonces, no sé, siento que a lo mejor es por eso que muchos viejitos como que se animan a quedarse en estos lugares. También hay algunas excepciones de personas ya de edad avanzada que viven con su familia, pero son muy contadas porque para esto pues tendrías que tener el espacio en tu casa para pues traer a otra persona, y
pues el espacio de vivienda en Alemania, digamos que no es tan amplio como en México. Muchas personas viven en depas que son muy chiquitos o en casas que nada más tienen 1 o 2 cuartos donde apenas caben los papás y los niños. Entonces pues no es tan viable traer a otra persona, a otras 2 personas a la casa, mientras que en México las casas son más amplias o puedes construir para arriba y pues no sé, poner otro piso, otro cuartito y meter al abuelito. Aquí no es tan fácil. Entonces, este es un tema bastante polémico porque en México, por ejemplo, si tú ves que un abuelito, una persona de la tercera edad está en un asilo, pues por lo general piensas qué mala onda, los hijos no lo querrán, por qué no tiene familia, por qué lo abandonaron, se ve como algo negativo. No sé, ustedes cuéntenme qué opinan, pero yo tengo ese sentimiento, ¿no? De que se ve como algo malo, de por qué tus hijos no viven contigo, mientras que aquí se ve como algo súper normal y es toda una industria esto de los asilos de ancianos. Son muchísimos. En cada ciudad hay como 5 o 6, o sea, ciudades grandes me refiero. Y pues sí, muchos viven ahí y como les digo, si se puede antes, que están bien de salud y todo, pues entonces viven solitos por su lado. Así que esa es otra diferencia bastante grande que yo puedo encontrar. Cuéntenme en los comentarios si ustedes en sus países, si no son de México o no viven en Alemania, cuéntenme cómo se da esto con las personas de la tercera edad, porque eso también me hizo pensar que en México pues muchas familias viven en la misma casa, incluso con los tíos o con los primos, ¿saben? Son familias muy numerosas y la familia en México se considera como no nada más mamá, papá, los hijos y el abuelo, sino ya es más extensa, como los primos, los tíos, primos de segundo grado. Y ahorita que menciono primos, algo que me causó mucha curiosidad es que en Alemania, por ejemplo, primos son nada más los hijos del hermano de tu papá o de tu mamá. Punto. Si a lo mejor tienes un primo y estos primos tienen hijos y tú tienes hijos, entre ellos no se llaman primos. Y en México muchas veces les llamas primos hasta los primos de tercer grado y tíos hasta los tíos de tercer grado. Y algo aquí que también es curioso es que, por ejemplo, si yo tengo una hermana, ¿no? Entonces yo tengo hijos y mi hermana tiene hijos. Entonces mis hijos le dicen a mi hermana tía y los hijos de mi hermana me dicen tía. Pero los hijos de mi hermana no le van a decir tío a mi esposo. A pesar de que es mi esposo, lo más común en México es que él sería también el tío de mis sobrinos. Pero no, nada más yo soy la tía, como que es más por cuestión sanguínea, ¿sí me explico? En algunos casos sí he notado estas excepciones, pero casi siempre nada más le dices tía a la que por relación sanguínea es hermana de tu mamá o de tu papá y punto, al esposo no. Entonces ven cómo, no sé, desde ahí ya vemos ese encapsulamiento de la familia, como que hay un límite, ¿no? Como que está muy cerradita. Además de que son pequeñas las familias, están limitadas, mientras que en México todo mundo es tu primo, tu tío, que el tío abuelo, y bueno, ya ni digas los compadres, las madrinas, todo es una familia, un núcleo más grande que solamente el núcleo principal, ¿no? Que es la mamá, el papá y los abuelos. Así que esa es otra cosa que me parece interesante porque, por ejemplo, en cuestión de fiestas familiares, aquí pues vas a ver a lo mejor pues tal vez a los hermanos con los hijos y los abuelos y punto. Pero no es como en México que, por ejemplo, en la Navidad, en un cumpleaños, en un bautizo, wow, no, en una boda ya ni se diga, ¿no? Viene toda la familia, conocidos y así. Y aquí, como les digo, cada quien con su círculo, ¿no? Cada quien con sus hijos, cada quien en otro lado y de repente se juntan, pero no es como en México que las familias se juntan bastante seguido. Aquí a lo mejor se juntan una vez por semana si es con los papás, y con los hermanos si es que viven lejos muchas veces no se ven tan seguido, a lo mejor se ven 3 veces al año, 4 veces al año. Entonces para mí sí fue algo así como un choque porque yo estaba acostumbrada a otro estilo de vida, otro tipo de relación familiar, y acá pues es más la relación, por ejemplo, que tienes con tus suegros
o con los hermanos de tu esposo o tu esposa, pero hasta ahí. A los tíos del esposo, a los primos del esposo, casi nunca los ves o nunca los conoces, ¿no? Y en cuestión, ahora que lo recuerdo, de cómo expresar el cariño, ahí sí les puedo decir que es bastante individual, independiente, porque he conocido familias de todo tipo en Alemania. Hay familias que he visto que son súper frías, que no se abrazan, que simplemente se dan como palmaditas y no son como tan besucones. Nosotros, por ejemplo, somos una familia más, no sé, como que se apapacha más cariñosos. Es diferente, ¿no? Pero siento que hay de todo, ahora sí que no puedo generalizar. También, obviamente, en Alemania hay muchas familias turcas que vienen de Turquía o que tienen antecedentes turcos y tienen otras costumbres completamente. Y estas familias turcas y familias que no son precisamente de Turquía, pero que vienen o tienen origen de Medio Oriente, tienden a ser mucho más numerosas, tienen de 3 a 4 hijos y siento que son más unidas y muchos viven en la misma casa o muy cerquita, ¿saben? Son otras costumbres, pero también son familias alemanas porque tienen la nacionalidad alemana, viven en Alemania, aunque tengan pues orígenes de otro lado. Entonces es por eso que les digo, es difícil generalizar, pero las familias típicas alemanas sí son, como les comento, menos numerosas, un poquito más separadas, más independientes y a lo mejor más centradas muchas veces a mantener la unidad, pero también la buena economía en la familia. Y es por eso que yo siento, al menos esa es la explicación que encuentro, que muchos simplemente deciden pues no tener hijos o tener uno. Así que ustedes cuéntenme en los comentarios ¿qué opinan? ¿Cuál tipo de familia o qué costumbre les gusta más? En su familia, ¿cómo es? ¿Son familias numerosas, familias pequeñitas? ¿Tienden a ser muy unidos o más así desbalagados? A mí me encantaría saber qué opinan de esto, cómo es que ustedes lo viven y cuál tipo de relación familiar, de costumbres prefieren. Así que espero leerlos por aquí abajito, como siempre. Gracias por su visita, gracias por acompañarme, por interesarse en estos temas. No se me vayan sin suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo video.